Hola, buenos días. Esta es la clase correspondiente al viernes 21 de noviembre de 2025. Entonces, lo que vimos las anteriores clases con respecto a series es la definición de serie, algunas propiedades de las series, es decir, la aritmética de series, ¿cierto? Cómo sumo series, qué pasa si tengo una constante, ¿cierto? Multiplicada por una serie. Si quiero escribir la suma diferencia de series, ¿cómo la escribo en una sola? Tengo que uniformizar las potencias de X y luego uniformizar los índices, ¿cierto? Trabajamos en eso la última clase y además aprendimos o sea, recordamos más bien cómo calcular un radio de convergencia, intervalo de convergencia. ¿Qué significa que una función sea analítica, ¿cierto? Una función va a ser analítica si ésta acepta una representación en series de Taylor. Bien. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, ya empezando a aprender definiciones para el método de resolución por series de potencia que vamos a aprender, vamos a trabajar tal cual dice aquí. Entonces, la primera línea dice, queremos resolver ecuaciones diferenciales ordinarias de la forma. Y aquí tenemos una ecuación lineal homogénea de orden 2. Bien, ese tipo de ecuaciones vamos a trabajar inicialmente. Y claro, cuando tengo una lineal homogénea, yo puedo normalizarla y voy a obtener una expresión de esta forma. Vamos a trabajar con la versión normalizada de la ecuación y vamos a empezar clasificando los puntos. Es decir, recordemos que X en esta ecuación es la variable independiente. X varía en los reales. Por tanto, la función P y Q tienen definido un dominio en los reales, ¿cierto? Que son aquellos valores de X donde estas funciones están bien definidas. Entonces, uno de esos X, un X0 le llamamos, lo vamos a llamar punto ordinario, ¿ya? Si ambas funciones p de x y q de x son analíticas en x0, ¿ya? Si eso pasa, llamamos a x0 punto ordinario. Si no pasa, si es decir, alguna de estas funciones p o q o ambas no son analíticas, entonces al punto lo llamamos singular. ¿Está bien? Los puntos singulares se subclasifican en regulares e irregulares. Es decir, hay puntos singulares regulares y hay puntos singulares irregulares. ¿Cómo determino si son regulares e irregulares? Bien, entonces aquí lo dice, ¿cierto? X0 es un punto singular regular si al yo definir estas dos funciones auxiliares, p de x, q de x, como la función p de x por el factor x menos x0 y la función q de x por el factor x menos x0 al cuadrado, si estas dos funciones auxiliares son analíticas en x sub 0, entonces el punto es singular regular. Si alguna de ellas no es analítica o ambas no son analíticas, entonces ese punto será llamado singular irregular. Bien. Entonces, primeramente necesitamos aprender a clasificar estos puntos. Para eso vamos a ver un ejemplo, ¿ok? Entonces, ejemplo, determinar los puntos singulares y ordinarios de, nos dan una primera ecuación aquí, ecuación de segundo orden, homogénea, lineal, tal cual lo dijimos. Lo primero que hacemos es normalizarla, aquí está la normalización, identificamos P de X y Q de X, ¿cierto? Una vez normalizada. Y podemos hacer alguna simplificación algebraica, por ejemplo, P de X es esto, que claramente se puede simplificar este factor con uno de estos de abajo, y lo que voy a obtener es 3 sobre X menos 2, X más 2 al cuadrado. Entonces, ¿cómo saber si es analítica esta función p de x y q de x? Bueno, primero trato de simplificar, ¿cierto? Las expresiones de p de x y q de x y tengo que recordar.
Bueno, aquí están las preguntas. ¿P de X es analítica para todo X en R? ¿Q de X es analítica para todo X en R? Para responder, tenemos que recordar lo que ya escribimos en clase, en clases anteriores, que establece que toda función polinómica es analítica y toda función que es cociente de polinomios es analítica en su dominio. Entonces vamos a fijarnos cómo son estas funciones P de X y Q de X en el ejemplo. P de X viene siendo esto, ¿cierto? Ya simplificado. No es un polinomio, pero sí es cociente de polinomios. En el numerador tenemos el polinomio constante 3 y en el denominador tenemos un polinomio de grado 3 que está factorizado. ¿Ok? Entonces va a ser analítica siempre y cuando esté bien definida. ¿Para qué valores se indetermina esta función P de X? Bueno, se indetermina cuando el denominador se hace 0, ¿cierto? Y eso ocurre cuando X es 2 y X es menos 2. Entonces podemos, ¿cierto? Decir, y lo mismo va a pasar con Q de X, ¿cierto? Podemos decir que P de X y Q de X se indeterminan en X igual a más menos 2. Es decir, el dominio de P son los reales menos más menos 2 y el dominio de Q es igual a los reales menos más menos 2. Por lo tanto, para todo X que sea distinto de 2 y menos 2, P y Q son analíticas. ¿Bien? Porque estarían definidas y son cocientes de polinomios. Son analíticas. Y así, para X distinto de más menos 2, podemos entender que esos puntos son ordinarios. En cambio, si X es igual a más o menos 2, tendría que esos puntos son singulares. Los puntos singulares se subclasifican como regulares e irregulares y tengo que estudiar esta clasificación. Por ejemplo, vamos a empezar con X igual a 2. Para X igual a 2 escribo la ecuación auxiliar, esta, ¿cierto? Hago las simplificaciones necesarias y obtengo esto de aquí, ¿cierto? Esta es la función p de x auxiliar. Me voy a preguntar si esta función es analítica en x igual a 2. Si x vale 2, esta función es 3 sobre 4 al cuadrado. No se indetermina, entonces es analítica. Ponemos aquí analítica en x igual a 2. Veamos qué pasa con q. Entonces aquí estaba empezando a trabajar. Aquí me faltó la potencia, ¿cierto? Q de X, por definición, es esto. O sea, Q minúscula, ¿cierto? ¿Quién era Q de X? Déjenme recordar en el ejercicio. Era 5 sobre X cuadrado menos 4 al cuadrado. Entonces, 5 sobre, voy a factorizar aquí, menos 2 al cuadrado por X más 2 al cuadrado. Entonces puedo simplificar, ¿cierto? Y queda simplemente 5 sobre x más 2 al cuadrado. Me queda esta expresión que es analítica en x igual a 2. Tengo que ver si es analítica en el punto que estoy estudiando, en este de aquí. Pues dije 2 y puse 0. Vamos a arreglar eso. X igual a 2. Bien, eso significa que estas dos funciones, tanto p como q, son analíticas en x igual a 2, por tanto son puntos singulares regulares. Entonces decimos, por tanto, o sea, es, ¿cierto? Es punto singular regular. Perfecto. Recuerden, estamos analizando los puntos singulares. Ya analicé el punto x igual a 2, me falta hacer el mismo análisis para x igual a menos 2.
Entonces vamos a hacer eso. Para x igual a menos 2, debo escribir las funciones auxiliares. P de x igual a x menos menos 2, que sería x más 2. Por P de x, ¿cierto? Esto es igual a x más 2 por 3x menos 2, x menos 2 al cuadrado, x más 2 al cuadrado. Simplifico todo lo que pueda. Esto se va con un factor de esto y esto con un factor de esto. Y queda 3 dividido entre x menos 2 por x más 2. Entonces, bueno, voy a hacer lo mismo para Q y después analizamos si son analíticas o no. Tengo x más 2 al cuadrado, Q de x, eso es igual a x más 2 al cuadrado. Y aquí tengo 5 sobre x menos 2 al cuadrado, x más 2 al cuadrado. Simplifico, iba a agarrar un rojo. Simplifico y queda 5 dividido entre x menos 2 al cuadrado. Entonces, el resultado, o sea, estas funciones que acabo de determinar, me voy a preguntar si son analíticas en x igual a menos 2. Como son ambas funciones cocientes de polinomio, basta reemplazar x igual a menos 2 en ambas y ver si se indeterminan o no. Por ejemplo, aquí en la primera sí se indetermina. Significa que x igual a menos 2. Voy a escribirlo de otra forma, ¿ya? Significa que, voy a escribir abajo, mejor, notemos que p de x no es analítica en x igual a menos 2. Entre paréntesis pongo pues la función evaluada en menos 2, me da algo como esto, ¿cierto? Algo indeterminado. Es decir, x menos 2 no es parte del dominio de esta función, por tanto no puede ser analítica. Me pregunto lo mismo para q. Si yo evalúo x igual a menos 2 aquí abajo, no se indetermina, ¿ya? Entonces decimos q de x es analítica en x igual a menos 2. Entre paréntesis podemos poner pues q en menos 2 es igual a 5 sobre menos 4 al cuadrado. Entonces, una es analítica, la otra no. Y la definición me dice, espérenme un momento. La definición me dice que ambas tienen que ser analíticas. No me sirve si una de ellas sí es analítica y la otra no. Basta que falle una de estas funciones y yo ya puedo concluir que x igual a menos 2 es punto singular irregular. ¿Ok? Así es como se clasifican los puntos. Perfecto. Entonces vamos a ver otro ejemplito. ¿Ya? Voy a escribir aquí ejemplo 2. Lo mismo, ¿cierto? Tengo que determinar los valores ordinarios, singulares, singulares regulares, singulares irregulares, si es que existen. Entonces empezamos normalizando.
Y puedo factorizar, ¿cierto? Puedo escribir eso como x por x menos 3, así. Bien, una vez normalizado, identifico la función p de x y q de x. Me pregunto en qué valores están definidos. Entonces, vamos a escribirlo así. Dominio de p de x es igual a los reales y quito todos los valores donde se indetermina p, ¿ok? Que serían 0 y en 3. El dominio de q de x es el mismo, ¿cierto? Los reales menos 0 y 3. Entonces decimos que x distinto de 0 y 3 son puntos, que no se confunda esto con 0,3, son 0 y 3, son puntos ordinarios. Y en caso de que sean iguales, o sea, x igual 0 o x igual a 3, son puntos singulares. Bien, una vez que sabemos esto, me concentro, ¿cierto? En los puntos singulares porque hay que subclasificarlos. Podrían ser regulares o podrían ser irregulares. Voy a dejarlo con un signo de interrogación porque en este momento no lo sé. Y para responder eso, tengo que construir las funciones auxiliares. Entonces, primero voy a trabajar con x igual a 0. La función auxiliar sería x menos el punto que estoy analizando por p de x. Y q de x sería x menos el punto que estoy analizando elevado al cuadrado por esto. ¿Ok? Entonces vamos a recordar quién era p de x, quién era q de x. Déjenme ir eso. Ahí ya me acordé. Entonces x menos 0 no lo voy a escribir así, ¿cierto? Lo voy a dejar como x por x más 2 sobre x por x menos 3. Simplifico. Queda esto. Hago lo mismo con q. Esto es 1 sobre x por x menos 3. Simplifico. Queda esto. Y en este momento me pregunto, ¿estas dos funciones simultáneamente serán analíticas en el punto que estoy analizando x igual a 0? Veamos, si reemplazo estas dos expresiones, en lugar de x pongo 0, no se indetermina, me queda aquí menos 2/3 y abajo menos 1/3. Están definidas, entonces son analíticas, porque son cocientes de polinomios. Dijimos, son analíticas en x igual a 0, en el punto que estoy analizando. Por tanto, x igual a 0 es punto singular, nunca deja de ser singular, pero como estas funciones auxiliares, o sea, el hecho de multiplicar el factor x menos 0 a p y x menos 0 al cuadrado a q, resuelve su problema de no ser analíticas, entonces es punto singular regular, o que se puede arreglar, ¿cierto? Ahora vamos a analizar el punto x igual a 3. Sabemos que es singular. Escribimos las funciones auxiliares, ponemos x menos el punto que estoy analizando por p de x, eso es x menos 3,
P de x es x más 2 dividido entre x por x menos 3. Simplifico, quedaría esto. Hago lo mismo con q. Esto es x menos 3 al cuadrado por q de x. Esto no es nada más que x menos 3 al cuadrado por 1 sobre x menos 3. Y esto es x menos 3 sobre x, ¿cierto? Ahí quedó como raro esto, déjame ponerlo al medio. Ya tengo las funciones auxiliares. Me voy a preguntar si estas son analíticas en x igual a 3. Si reemplazo en lugar de x pongo 3, no hay ningún problema en estas expresiones, por lo tanto, son analíticas en x igual a 3, ¿cierto? En el valor que estoy estudiando. Por tanto, x igual a 3 es punto singular regular también. Es decir, esta ecuación tiene dos puntos singulares regulares que son x0, x3 y todos los demás valores son ordinarios. ¿Ok? Perfecto. Bueno, hay más ejercicios interesantes. Van a tener una guía que voy a subir, la guía 9, que ya está lista. Y bueno, para ir cerrando, digamos, esta clase, quiero empezar así de a poquito a hablar del método, ¿ya? Método por series. Entonces escribamos un teorema. Recuerden que para la clase del lunes, esta clase grabada tiene que estar ya entendida. Escriban, hagan sus apuntes, cópienlo en sus cuadernos, en sus tabletas. ¿Ok? Entonces el teorema dice así. Si x0 es un punto ordinario, entonces, mm, para darle más contexto, es un punto ordinario de p de x y q de x. Ahora sí, entonces la IDEO tiene una solución de la forma y igual a una serie de potencias, ¿cierto? A sub k por x menos x0 a la k. Es decir, tiene una solución que es representada por una serie de Taylor centrada en x0. Bien, podemos poner incluso para que se entienda más claro y en x. Tiene una solución analítica. Entonces, este es el teorema en el que nos vamos a apoyar y ahora vamos a escribir el método por series para EDO. Empecemos con una de primer orden, con una sencillita. Entonces, ¿cómo es una EDO de primer orden? Ponemos, consideremos, por ejemplo, si tuviéramos que resolver esta ecuación. Entonces, esta ecuación
no es nada más que esta, ¿cierto? Es esa ecuación. La puedo entender como una ecuación de orden 2 lineal, de segundo orden, ¿cierto? No hay ningún problema. Bueno, de primer orden, disculpe. ¿Qué es lo que vamos a hacer para entender bien el método? Vamos a suponer que esto es solución. Una solución centrada en cero, ¿cierto? Entonces, así es como empieza, digamos, la idea de este método. Tengo una ecuación, estoy empezando por una muy sencilla, ¿ya? De primer orden. Voy a suponer que esta función analítica que tiene su expresión en series de potencia centrada en cero es solución. Entonces, si es solución y yo la reemplazo en la ecuación, debe cumplirse la igualdad, ¿ya? Voy a derivarla. ¿Cómo sería la derivada? Y este punto es importante. ¿A qué es igual la derivada? Entonces recuerden que esta serie no es nada más, si k vale 0, es a 0 por x a la 0, que no lo voy a escribir porque x a la 0 es 1. Luego viene a 1 por x más a 2 por x cuadrado más, etcétera. Si yo derivo cada uno de estos términos, el primer término, como es constante, se hace 0. Y luego vendría, eh, vamos a ver, voy a escribirlo así. Si derivo, esto sería igual a 0 más a sub 1 más a sub 2x más y así sucesivamente. Eso significa que la derivada es una serie que empieza no de 0, de 1 a infinito de a sub k por k. Aquí me faltó poner un 2, ¿cierto? En la derivada. Por x a la k menos 1. Bien, entonces es muy importante que ustedes sepan derivar una expresión como esta. Pueden desarrollarlo así como lo hice en rojito para no equivocarse, porque tienen que saber que esta expresión derivada empieza de 1 y su término a sub k cambia, ¿cierto? Sería k por a sub k. Las potencias de x disminuyen en 1. Entonces eso lo deben saber bien. Lo que voy a hacer ahora es reemplazar, ¿cierto? Tengo que reemplazar, es decir, tengo que calcular, a ver a qué es igual y prima menos i. Bueno, y prima ya está calculado, son la derivada de k igual a 1, infinito a sub k por k, x a la k menos 1 menos, y era la serie de 0 infinito de a sub k x a la k. Entonces, para que se cumpla la ecuación, obviamente esto debe ser 0, ¿cierto? Pero necesito escribir esta diferencia de series como una sola serie de potencias. Y aquí es donde entra en juego sus habilidades que les hablaba en la última clase, de uniformizar y todo eso. Entonces, primeramente vamos a uniformizar potencias. Necesito que todos estén en la forma x a la k menos 1 o x a la k. Nosotros siempre vamos a llevar esto a la forma, a la potencia x a la k. Entonces voy a cambiar un poco la primera serie porque necesitaría, ¿cierto? Sumar 1 a la potencia de x, pero eso significa restar 1 al índice. Entonces tendría la sumatoria desde k igual 0 a infinito. Y donde yo vea k, lo reemplazo por k más 1. Entonces sería a sub k más 1 por k más 1 por x a la k más 1 menos 1, que es x a la k.
menos la otra serie no hay necesidad de cambiarla. Ya tengo uniformizadas las potencias de X. Me fijo si es necesario uniformizar los índices. En este caso no es necesario. Y puedo ya escribir esto como una sola serie. Tengo que poner corchete o paréntesis donde haya que poner. Si no hacen eso, se van a equivocar con signos y eso. Entonces, mucho cuidado y deben ser muy ordenados y ordenadas. Esta es la expresión final. Voy a decir, es decir, esa serie que acabamos de calcular, puedo reemplazar por paréntesis, no hay problema, debe ser igual a cero. Y aquí viene otra cosa que nosotros recordamos. ¿Se acuerdan? Les dije, cuando una serie de potencias está igualada a cero, significa que A sub k es igual a cero para todo k. ¿Ya? Si es convergente y estamos asumiendo la convergencia y está igualada a cero la serie, significa que todos los coeficientes son cero. En este caso, ¿quiénes son los coeficientes? Es todo esto que está en el paréntesis. Entonces, si esta serie es igual a cero, eso significa que para todo valor de k tenemos que a sub k más 1 por k más 1 menos a sub k es cero. Y esto es equivalente a decir que para todo k, a sub k más 1 es igual a sub k dividido entre k más 1. Bien, y esto que acabamos de hallar es una relación recursiva o de recurrencia. Necesitamos determinar esa relación. Una vez que tenemos esta relación recursiva o de recurrencia, entonces vamos a empezar a buscar un patrón en estos coeficientes. Entonces escribimos, ¿cierto? Buscamos una fórmula o algo así, ¿cierto? Fórmula para A sub k. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Generalmente es muy bueno ir analizando, haciendo correr esta formulita recursiva para valores pares e impares. Ya, por ejemplo, si k vale cero, porque la sumatoria que me quedó empieza de cero. Si esta serie empezara, no sé, de 2, de 3, entonces mi análisis de la relación recursiva tendría que empezar de 2 o de 3. Pero en este caso la serie empieza de cero, empiezo a analizar para k igual a cero. ¿Ok? Entonces, si k vale cero, yo voy a tener, según esa fórmula recursiva, k vale cero, entonces tengo a 1 igual a cero dividido entre 1. Así me queda, esto es a sub cero. Ahora hago el análisis para valores impares. Si k vale 1, entonces tendría sub 2 igual a sub 1 dividido entre 3. K igual a 2. Tendría a sub 3 igual a sub 2, ¿o no? Sí, a sub 2 dividido entre 3. Pero a sub 2 tiene una expresión. Bueno, aquí me faltó. A sub 2 era igual a sub 1 sobre 3, pero a sub 1 es a sub 0, entonces esto es a sub 0 sobre 3. Y a sub 2
es a sub 0 sobre 3 y eso dividido entre 3, ¿cuánto me da? Esto era 3, ahora tengo dudas. No, es 2, discúlpenme. Esto es 2. Me equivoqué. Y eso puede pasar, tienen que mirarlo con mucha calma para no equivocarse. Entonces, como a sub 2 es igual a sub 0 sobre 2, esto sería igual a sub 0 sobre 2 por 3. Vamos a hacer uno más. Si k vale 3, así con mucho cuidado en no equivocarnos. Si k vale 3, tendría sub 4 igual a sub 3 dividido entre 4, ¿sí? Pero a sub 3 es a sub 0 sobre 2 por 3. Entonces esto sería sub 0 sobre 2 por 3 por 4. Entonces ya podemos entender un comportamiento, ¿cierto? Todos los a sub k van a depender del a sub 0. Es decir, sean pares o impares los índices, al final vamos a tener esto. A sub k es igual a sub 0. Aquí va a ser 2 por 3 por 4 por 5 hasta acá. Eso es k factorial. Bien. Por tanto, y aquí ya termina el i, que era una serie de potencias que yo había propuesto inicialmente, es a sub 0, k sub 0, perdón, k factorial por x a la k. Esta es la solución en serie de potencia. Bien. Y hasta aquí es donde debemos llegar. Y no solo eso, déjenme reescribir esto para que ustedes vean. El A sub 0, como es constante, lo voy a sacar fuera. Adentro va a haber una solución en serie. Esta es una solución en serie y A sub 0 varía en los reales. Como era una ecuación de primer orden, su solución general va a ser uno paramétrica, dependiendo de un parámetro. Y ese parámetro es justamente la sub 0, que va a variar. Y esta viene siendo la solución general. Voy a escribirlo aquí. Solución general en serie de potencia. Bien, hasta ahí llegamos. El lunes vamos a ver otro ejemplito más de orden 1 y luego ya cuando entendamos cómo funciona esto, pasamos a orden 2. La mayoría de los ejercicios son de orden 2. Entonces, eso. Voy a terminar la clase aquí. Tienen que verla. Cualquier duda, el lunes les atiendo y continuamos. Ya estamos empezando a trabajar el método que se conoce, el método de Frobenius o solución por series de potencias. ¿Ya? Nos vemos el lunes. Chao, chao.